Bueno, pues como cada martes, llegada esta hora en las mañanas en el 11, es momento de dar la bienvenida a Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla. Junto a ellos recorremos algunos de los episodios más notables del calor de los fogones de esta sabiduría. ¿Cómo están? Hola, buenos días. Es un placer, como siempre, de verdad, recibirlos aquí, Edmundo y a Yuri, quienes hoy nos vienen a hablar de cómo era la vida cotidiana durante la Revolución Mexicana, de todos esos personajes anónimos que no salen en nuestra historia y cuyo retrato queda eclipsado por el de los próceres de aquel tiempo. Claro, y además, ¿no?, que estamos ya en el centenario, en el mes del centenario del inicio de la Revolución Mexicana. Y esto que decías, Carmen, es muy cierto, ¿no? O sea, tenemos muchos datos de Madero, Zapata, Villa y muchos datos de su papel político. Pero pues no todo el tiempo estaban haciendo política o guerra, ¿no? Claro. También tenían una vida cotidiana, también cometían errores, tenían defectos, pero todo el grueso de la gente que estaba con ellos, o cómo se vivía en las ciudades o en los campos de batalla, muchos hombres se van a la revolución y entonces llegaban los federales a los pueblos y si veían puras mujeres, niños y ancianos, decían, estos ya se levantaron, quemaban los pueblos. Entonces la gente se tenía que ir a las montañas y después se van mejor con el marido o con su hombre, a seguirlos y ahí, bueno, cargaban con su metate, su molcajete, y por un lado está la batalla y por otro lado están echando tortillas, ¿sí? Claro, esto en la época en que llegaban a las haciendas y en un principio como que pactaron cuotas con los hacendados para sostener las guerras. Poco a poco la situación se va volviendo más violenta y entonces pues ya llegan a las haciendas, las queman, luego las administran, muchos de estos los revolucionarios que no tienen experiencia, ¿sí? Y después también hay escasez en las ciudades porque se interrumpe el gobierno, se interrumpe el comercio, van a dinamitar las vías de los trenes, empieza a haber mucha especulación. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en nuestra Ciudad de México cuando precisamente llegan los villistas, los zapatistas, los carrancistas? Aquí también tuvimos bombardeos cuando la decena trágica, ¿sí? Casas en la colonia Juárez que, bueno, fueron bombardeadas, ¿no? ¿Y qué comía la gente? ¿Qué pasaba con la especulación de alimentos? Bueno, la especulación de alimentos era tremenda porque había escasez. Tenemos que recordar que el campo de cultivo se convertía en campo de batalla. Los hombres que cultivaban la tierra estaban en la batalla, ¿sí? Entonces había escasez, pero no solo eso, algo que nosotros insistimos mucho en recordar, que el dinero dejaba de valer de un día para otro si cambiaba el gobierno. Fue época en que cambiaron muchos gobiernos, entonces la gente solo valía el oro y con qué compraba comida, ¿sí? ¿Cómo la conseguían? Hasta los ricos padecieron hambres, ¿sí? Pero fíjate, ahorita oyendo lo que dice Edmundo en la batalla, cuando yo doy clases de cocina, en muchos de mis cursos usan metate y molcajete. Y cuando hacemos cocina virreinal, que es muy complicada, les digo, bueno, esto lo estamos haciendo moliendo el chile y la almendra, las pepitas en una licuadora, pero piensen el enorme trabajo que esto tenía en molcajete o en metate. Ahora pensar, esa complejidad en cocina con la mujer en el rebozo, en la espalda, cargando el metate para moler el nixtamal y hacer las tortillas en el campo de batalla prácticamente. Era una vida cotidiana muy compleja, muy difícil, y que bueno, la gente fue saliendo adelante y volvieron mucho a comer los quelites, que era que son deliciosos, a mí me encantan. Es una delicia. Y muy nutritivos. Es una planta que crece espontáneamente, entonces la puedes conseguir en el campo. Y estas eran las diferencias que existían entre la gente que vivía en esa época, en la Revolución Mexicana, en el campo y en la ciudad. Claro, bueno, en el campo podías encontrar, aunque llegaban momentos, hay narraciones donde solo comían los que andaban en batalla
pasto, por ejemplo. ¿Cómo O que muchas se mujeres, por ejemplo, los zapatistas, se iban en los montes donde estaban escondidos, ahí cortaban ocote, ¿sí? Lo llevaban a vender a la ciudad de Cuernavaca y ahí mercaban otras cosas, porque aquí también es muy importante el papel de la mujer, que fueron espías, hubo generalas y coronelas, por eso la canción de la coronela, hubo batallones de puras mujeres. Las famosas soldaderas. Las soldaderas. Hay una película tremenda, y yo creo que de las mejores actuaciones de Silvia Pinal, La Soldadera, que es espectacular, o una joya del cine nacional, que una vez una alumna española nos dijo: cuando yo vi esa película dije, quiero saber todo de ese maravilloso país. Sí. Enamorada, esta película con María Félix del Indio Fernández, Ay, qué lindo, donde sí. te muestra, sí, esas mujeres que están en la revolución, y muchas pues están esperando a que su hombre regrese y ya no regresaba, Ay, ¿no? sí, qué fuerte. Entonces pues ahí te quedabas sola y te seguías con la tropa. Cambian las estructuras familiares también. Es de verdad, y por otro lado, lo que nos sostuvo en la Revolución Mexicana es la milpa, nuestro policultivo, que es la tetralogía de la alimentación mexicana que no debemos de perder: chile, maíz, frijol y calabaza. Tú con eso tienes una dieta balanceada, y además, o sea, una cosa son los grandes maizales, pero tenemos que apoyar que ahora no se habla de eso, en realidad, ¿qué es un patrimonio de la gastronomía mexicana? Así es. Bueno, de ese sí no han hablado. De nuestros maiceros de maíces criollos, esos pobres hombres que están luchando para sobrevivir y que se sigan haciendo seguir teniendo la variedad de cultivos criollos. Entonces también esto hay que tenerlo muy visto, cuenta, sí, sí. y en cuenta, esta gente que sigue cultivando, y que tú con esto tienes una dieta Y que además balanceada. en torno a esos cultivos hay un ritual específico, ¿sí? Claro. Para cultivar el maíz criollo según la variedad, y hay un ritual especial que hacen en su comunidad los campesinos. En las fechas. Yo te pregunto, esto es de la gente que obviamente hubo carencia con la gente que estaba luchando en la revolución, y las mujeres, las soldaderas. ¿Qué pasa con la gente que vive en la ciudad? ¿De dónde consiguen la comida? Bueno, ¿qué comían? sí. ¿Cómo tenían acceso a todo en esto? las tiendas, bueno, hemos visto, todos tenemos el referente de las tiendas que reproducen en las películas mexicanas. Bueno, se hacen acaparadores, y ahí podían comprar en los mercados. Hemos en algún momento hablado de la novela costumbrista, y que ahí se habla de los mercados. Pero ahí llegan poco los alimentos, porque no se cultivan, Estaba o son abastecido. caros, o no se tiene con qué comprarlos. La gente en la ciudad, bueno, hay referencias de novelas biográficas donde hablan de la enorme carencia que hay de alimentos, ¿sí? Pero a pesar de eso, había una vida cotidiana en la ciudad de México. Porque a pesar de la situación que se estaba viviendo, la gente, ¿en qué se distraía? Ah, ¿Cuál era la bueno, diversión? en plena época de la Revolución Mexicana, en esa época de 1910 a 1920, pues entre esos años vino la Pavlova, esta gran bailarina, la mejor bailarina a nivel mundial, y se presentó en la Ciudad de México y bailó el jarabe tapatío, que Ay, por qué eso el jarabe tapatío, maravilla. ella quería bailar un ritmo nacional, y entonces le gusta, tenemos nuestros sones, guapangos, jarabes, le gusta el jarabe tapatío, y por eso tiene algunos pasos de ballet. Se baila en realidad como lo Como bailó de la puntas. Pavlova, como de puntas. Ay, mira, qué maravilla. Claro que uno dice más aquí los de Jalisco, ¿verdad? ¿Cómo es que el jarabe tapatío de China poblana? Exacto. Pues porque fue el traje que le gustó a la Pavlova. Exacto. Vamos a ver en ese momento grandes empresarias mexicanas como Esperanza Iris. O sea, también cuando hay escasez de alimentos, porque a río revuelto ganancia de pescadores, hay desabasto, hay especulación en las ciudades, pero por otro lado, la gente tenía que seguir haciendo su vida cotidiana. Es como un resurgimiento también al mismo tiempo. La gente iba al cine, ¿sí? O sea, cuando la ciudad estaba sitiada, pero salían y seguían haciendo su vida cotidiana, a no ser que fuera el momento de los cañonazos, como en la Decena Trágica. Oye, y empiezan aquí los corridos narrando un poco lo que estaba sucediendo en la lucha, ¿no es así? Bueno, los corridos son esa mezcla, ¿no? Desde De los las romances décimas. y de las décimas, y el corrido también
Ahora ahí te enteras de todo por internet, ¿no? Claro. En aquel entonces, bueno, vamos. Era el noticiero. Era el noticiero Claro. y te enterabas de las grandes hazañas como el corrido de Simón Blanco, ¿sí? O después se hicieron corridos, pero ya posteriores Valente como Quintero. Valente Quintero, 7 leguas, el caballo que Villa más 7 estimaba, leguas, claro, ¿sí? sí, Que se claro. lo compuso una mujer que además era de la vida galante. O sea, Un tenía mucho que personaje, contar. no, y muy inteligente, un personaje, Claro. la bandida, maravilloso personaje, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, es una crónica, la gente va cantando de un pueblo a otro. Claro. O antes de la revolución, ¿verdad? Rosita Alvírez, que de 3 tiros que le dieron, nomás uno era de muerte, ¿no? Dice que qué suertuda estaba, ¿no? Pues qué bueno que tenía tanta suerte, ¿no? Ay, pues muchísimas gracias. Ay, ya se nos bueno, fue el ya tiempo. ya nos tenemos Así que de despedir. rápido. Pero bueno, Rápido. recordemos que también 11 TV México tiene un documental maravilloso de las mujeres en la revolución, que seguramente Extraordinario. también por estas épocas lo estarán viendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos en las mañanas en el 11.